Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar con la clase del sistema de contabilidad gubernamental. En la clase anterior hemos abordado toda la cuestión referida al sistema contable en la provincia, que tal cual como les dije, teníamos un sistema, tenemos en la República Argentina un espectro federal, y ese espectro federal nos lleva a que tengamos que estudiar el régimen de contabilidad a nivel nacional, provincial y municipal. El sistema de contabilidad gubernamental a nivel nacional nos obliga a que tengamos que hacer nuestro cuadro comparativo con el sistema de la ley de contabilidad en la provincia. Por eso es que se desarrolló en primer lugar el sistema de la provincia fundado en la ley de contabilidad. Es el modelo de provincia, si recordamos, era un no sistema, a pesar de que mencionaba sistema, no actúa como tal, no hay una integración porque no hay una vinculación entre los distintos componentes y fundamentalmente cada uno de ellos produce información de manera independiente, que después el único efecto o la única intención de integración es que conforma la cuenta general del ejercicio, que tal cual como ya vimos en el artículo 50 de la Ley de Contabilidad, es un conjunto de estados demostrativos de la gestión patrimonial, financiera, económica, de la administración central y de los organismos descentralizados. La ley de contabilidad utiliza la partida simple y, y hay múltiples registros dispersos. No hay, hay una carencia de información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Por su parte, la ley de administración financiera, la ley de administración financiera 2456 lo que propone es un sistema integrado. Aplica la contabilidad por la partida doble, no hay múltiples registros dispersos, sino que hay un registro único, ¿sí? Y la ejecución del presupuesto se considera al momento del devengado, porque prevalece el criterio contable, mientras que en la ley de contabilidad es el compromiso donde prevalece el criterio jurídico. La ley de administración financiera está inspirada y fuertemente segura, digamos, empoderada en la idea de producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones. El sistema de contabilidad gubernamental de la nación, entonces, tiene como principal antecedente la ley de contabilidad y control de, del sector público a nivel nacional. Tenemos la vieja ley de contabilidad que hablaba de todas las cuestiones, trataba todas los sistemas, todas las actividades que desarrolla el Estado en una sola ley. Hablaba del sistema de presupuesto, del sistema de tesorería, no le llamaba sistema, pero hablaba del movimiento de fondos, de la contabilidad del presupuesto, de la contabilidad de los bienes, de la contabilidad de las deudas, etcétera. También hablaba del sistema de contrataciones y también hablaba del sistema de control. Esa era una gran ley madre que regía prácticamente todo lo que hoy conocemos como sistema dentro de la ley 2456 y los conexos. Y a partir de esto estuvo vigente hasta septiembre de 1992, cuando se dicta la ley 2456, donde se deroga la vieja ley de contabilidad de la nación y queda solamente vigente el capítulo quinto. El capítulo quinto que hablaba del sistema de bienes del Estado. Es lo único que sobrevive. Y esta supervivencia, vamos a ver que esta supervivencia la dejan plasmada en el artículo 135 de la ley 2456 y 137, donde dice que hay que dictar, donde se dice que hay que dictar una ley
se dice que hay que dictar una ley para el régimen de bienes del Estado y para el sistema de contrataciones. El sistema de contabilidad, como ya lo habíamos dicho, es un sistema que produce información, así que podemos darle el enfoque productivo y pensar que hay entradas, pensar que que son los datos y son los eventos con incidencia económico-financiera sobre el patrimonio del Estado, los procesos que se desarrollan dentro del sistema de contabilidad y la salida, que es una información ordenada y sistematizada. Dentro de los procesos, nosotros tenemos que tener ciertas herramientas, ciertos elementos. Por ejemplo, necesitamos elementos doctrinarios, elementos formales y elementos integradores. Los elementos doctrinarios son aquellos que van a regular cómo se tiene que registrar, los momentos en que hay que registrar, a cuál es el costo, la oportunidad, qué se entiende por ejercicio cerrado, qué se entiende por ente o por entidad, todas esas cuestiones que van regulando, digamos, eh, el marco de actuación o el marco de desarrollar el proceso de contabilidad. Luego también tenemos los elementos formales, que serían los registros donde se asientan estos eventos de incidencia económico-financiera, los formularios a los que hacíamos referencia también en la clase anterior, que decíamos que podían ser formularios físicos o comprobantes internos y también podrían ser electrónicos. Hoy, por ejemplo, las facturas son electrónicas, pero prácticamente todo se está informatizando dentro de los procesos gubernamentales también. Y por supuesto los estados contables. Los estados contables que son el principal producto del sistema de contabilidad, sea la contabilidad privada o sea la contabilidad gubernamental. Los elementos integradores van a ser los manuales, porque van a permitir homogeneizar y normalizar el desarrollo de los procesos para la obtención de información comparable. El sistema contable integrador del conjunto de los sistemas, vamos a ver que tenemos que identificar quiénes proveen información al sistema de contabilidad. En el punto anterior habíamos visto que había un área de entrada donde se produce el ingreso de la información de los eventos de incidencia económico-financiera. Bueno, ahora vamos a identificar quién incorpora esos datos sobre eventos que tienen algún impacto patrimonial en el patrimonio del Estado, sea económico o financiero. En primer lugar, quien va a proveer información al sistema de contabilidad de la nación, que todavía no hemos definido, sino que nos estamos aproximando despacito a la definición, van a ser la Oficina Nacional de Presupuesto, quien va a proveer la entrada de todas las previsiones presupuestarias y modificaciones del crédito presupuestario. La Oficina Nacional de Crédito Público, que lo que va a hacer es proveer la entrada de la información de la deuda pública contraída, pero también de la que se pague y también de todo lo que implique servicio de la deuda, es decir, amortización, gastos, comisiones e intereses. También otra área importante, otro sistema que le provee al sistema de contabilidad gubernamental de la Nación es la Tesorería General de la Nación, que le provee toda la información de los pagos realizados con órdenes de pago. Y la Dirección General de Administración, que es una dirección habilitada dentro de la Contaduría General, que le provee información sobre, en el sentido que es el centro que aprueba los gastos y es un ordenador de los pagos, ya que en la contaduría va a producirse entonces el ordenamiento, la cronología de los pagos, junto con tesorería y junto con presupuesto. Bien, ¿y cuáles los otros organismos que van a actuar como proveedores de insumo al proceso de contabilidad? Va a ser la AFIP,
ex-DGI, entrada de información en materia de recaudación de impuestos, y la AFIP, Dirección Nacional de Aduana, que le va a producir información acerca en materia de recaudación con todo lo que tenga que ver con el comercio exterior. Para que tengamos un sistema integrado de contabilidad tal como lo plantea la, la ley 24.156, que le es la bandera. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el sistema de administración financiera tenía dos núcleos. Era el de presupuesto y el de contabilidad. Por lo tanto, estos dos núcleos juegan un rol fundamental para sostener un sistema integrado de contabilidad. Y un sistema integrado de información financiera, como son las siglas de SIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera, requiere un soporte, también un software, que al principio se trabajaba nada más que en sistema descentralizado de información, pero que luego ha ido evolucionando y ha llegado actualmente donde la transferencia de datos se efectúa a través de Internet, en tiempo real. Pero ¿qué se necesitaba para lograr que la información que producía presupuesto se pudiera trasladar a la contabilidad, al sistema de contabilidad gubernamental, y de ahí producir todos los informes que nos pide la 24.156? Bueno, lo primero que se necesitaba era la universalidad del registro de las transacciones monetarias, no monetarias, presupuestarias y no presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Todas las operaciones que impliquen un impacto cualitativo, cuantitativo dentro del patrimonio del Estado tienen que ser registradas. Para esto fue necesario ir adaptando y encontrar el punto de equilibrio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad gubernamental. Porque la contabilidad presupuestaria es la que iba a nutrir y era el canal más ancho de información que llegaba a la contabilidad gubernamental. Y entonces, de acuerdo a lo que ustedes han visto cuando estudiamos clasificadores presupuestarios, hay una definición ampliada de los ingresos y de los egresos, porque ya que consideramos ingreso el hecho de un desembolso, ya que consideramos egreso el pago de un pasivo. Entonces tenemos un concepto mucho más amplio de lo que veníamos de la contabilidad general de ingresos y de egresos. Luego teníamos que tener un plan integrado de cuentas. Y para tener ese plan integrado de cuentas, tuvimos que recurrir al clasificador económico del gasto y de los recursos. Y tuvimos que utilizar un estado que nos provee información sobre la gestión del Estado, que nos muestra toda la gestión del Estado, la gestión en cuanto plan de ejecución del plan de gobierno, y abajo de la línea nos presenta la administración del Estado en materia de liquidez. Es decir, la conversión del plan integrado de cuentas se concreta relacionando las cuentas que vienen del clasificador el clasificador económico de recursos y gastos, y lo vamos a relacionar con las cuentas clásicas de activo, pasivo y de resultado y de patrimonio neto de la contabilidad general, para llevarlo a la contabilidad gubernamental. Y otra cuestión fue que había que encontrar un momento de conexión entre un momento de conexión entre el sistema presupuestario y el sistema contable puro.
de la contabilidad general, cuando hablo del contable puro. Entonces, lo que se hizo es reconocer dentro de la ley 2456 que el momento en que se va a considerar ejecutado el gasto y que por lo tanto tiene que registrarse es el momento del devengado. ¿Sí? El devengado que va a registrar la variación cualitativa, cuantitativa del patrimonio debidamente documentado, donde se va a producir la liquidación de lo que hay que pagar y después se emite la orden de pago. Entonces, desde este punto de vista, es una conversión automática, ¿sí? La información, si aplicamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, vamos a ver que se utiliza, y a todo lo que hace referencia el marco conceptual de la información contable, vamos a ver que los recursos se van a registrar una vez que han sido percibidos y los gastos una vez que han sido devengados, tal cual como dice la norma en el sector privado. En el punto 5 de la pantalla se puede observar que habla del registro único de transacción. Y esto tiene sentido porque veíamos que en el modelo de las leyes de contabilidad existían infinitos puntos de registro, tanto como dependencias y entidades había dispersas por todo el territorio nacional. Entonces esto producía o omisiones o duplicaciones y triplicaciones a veces en los registros. Además no existían los medios para trabajar online, no existía, todo se manejaba a través de correo. Entonces pensemos ustedes, además ni siquiera la cuestión de la oportunidad. Así que no solamente el punto 1 habla de que hay que registrar todo, sino que hay que registrarlo el punto 5 una sola vez. Luego viene la instancia de la identificación del momento del registro, que tiene que ver con esto del punto 4 de la conversión automática, que registramos los recursos cuando se hayan percibido y los gastos cuando se hayan devengado. Y después tenemos la sistematización en una base única de datos, en donde toda la información se carga a una base de datos y de ahí se producen los informes que van a ser útiles a los usuarios. ¿Cuál es la lógica del sistema de integrado de información financiera? Bueno, que tenemos centros de registros, que tenemos contabilización y que tenemos los resultados. O sea, el CIDIF, este Sistema Integrado de Administración Financiera, el CIDIF, va a recibir información, como ya lo vimos un poco anterior, de la Oficina Nacional de Presupuesto, va a registrar el presupuesto de los entes recaudadores, aduana y DGI, va a registrar también esta información. No nos olvidemos que esas van a ser cajas recaudadoras, organismos de la administración central, donde tiene su propio CIDIF local en su SAF y le manda información al CIDIF central. Los organismos descentralizados de la seguridad social, también a través de su CIDIF local, van a brindarle información al CIDIF central. La Contaduría General de la Nación, en cuyo núcleo trabaja el CIDIF bajo su responsabilidad, la Contaduría también va a producir información, porque yo les dije que dentro de la Contaduría existe una Dirección General de Administración que se encarga de registrar cuestiones complementarias a las provistas por los otros organismos. Y la Tesorería General de la Nación, que también va a proveer información sobre los pagos, y los bancos, que van a proveer información sobre todo lo que se recauda o todo lo que se paga a través de ellos. Y como ya sabemos, ya habíamos visto en el sistema de tesorería, va a tener que hacer la vinculación a través del sistema de conciliaciones bancarias.
La lógica del CIDIP es recibir información directamente donde se producen los hechos económicos y procesarla conforme a los componentes doctrinarios, a los componentes formales los componentes de la consolidación y generar información referida a la ejecución presupuestaria de recursos y gastos por objeto del gasto, económica, finalidad y función institucional y la categoría programática y por fuente de financiación. No solamente produce los estados presupuestarios, sino que también produce los estados contables. Los estados contables sí, tal cual como los conocemos nosotros, el balance general, el inventario de bienes, los estados de la deuda, situación del tesoro, conciliación bancaria, ingresos y gastos corrientes, origen y aplicación de fondos, ahorro, inversión, financiamiento. Fíjense que la ley de contabilidad, la ley de contabilidad de Salta, cuando describe cuál es el producto de la contabilidad de este sistema de registración, no menciona en ningún lugar los estados contables. Esa es la gran primera diferencia. O sea, tenemos diferencia entre el sistema en sí mismo como definición, pero en cuanto a los productos, también tiene diferencias. Y también va a preparar la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, también necesariamente los va a plantear de los organismos descentralizados. Bien, siguiendo con el procedimiento lógico del CIDIF, el registro de las operaciones los hace la ejecución de presupuesto de la Administración Nacional. Los recursos por el percibido y los gastos por el compromiso por el devengado. La conversión de asientos de partida simple en asientos de partida doble. La incorporación de asientos no presupuestarios. Asientos de apertura y de cierre del ejercicio. Movimientos de almacenes. Baja de bienes. Incorporaciones de patrimonios netos de organismos descentralizados y de seguridad social, incorporaciones al activo y ajuste de ejercicios anteriores. Esos son los registros que se van a desarrollar dentro del CIDIF en la Contaduría General de la Nación para proveer información de la ejecución presupuestaria, estado contable, y ahora tiene otro subproducto importante, que es el de las cuentas nacionales y de estadística de las finanzas públicas, que es una información que solicita el Fondo Monetario Internacional. La Contaduría General, igual que en la provincia de Salta, tiene un contador general, que también es designado por el presidente con acuerdo del Senado, un subcontador general de la Nación, y después tiene un área, el contador general es César Duro, y tiene un área de normas y sistemas, tiene una dirección de procesamiento contable, tiene una dirección de análisis e información contable y tiene una dirección de auditoría de sistema. Y por supuesto, un archivo modelo por imágenes. ¿Se acuerdan que decíamos que había que cuidar el archivo de la documentación respaldatoria, sea documentación física o electrónica? Bueno, directamente a nivel nacional ya casi se trabaja exclusivamente con expedientes electrónicos. O sea que hay que tener un buen sistema de resguardo de la información contenida en los sistemas de manera electrónica, pero al mismo tiempo toda aquella información vieja que tenía que resguardarse también tiene un archivo por imágenes. El sistema de contabilidad integrada lo que busca es integrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales
en un sistema común, oportuno y confiable. Por eso es que se piensa en un sistema de contabilidad integrada, porque necesitamos integrar esta información en un sistema común, oportuno y confiable. Conocer el destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Ustedes han visto en los cuadros anteriores, tenemos perfectamente definido qué nos provee cada sector, qué nos está proveyendo. Ya tenemos identificado las responsabilidades y generar, con base a los datos financieros y no financieros, información útil y relevante para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. Esto está en los motivos de la ley de 2456. ¿Cómo se puede? Yo dije que uno de los principales cuestiones era lograr una relación consolidada, digamos, entre las cuentas del presupuesto y la contabilidad. Y que esta relación, que era poder llevar la información de la partida simple a la partida doble, esta situación había determinado que se trabaje con un Estado, que es el esquema ahorro, inversión, financiamiento, este Estado presupuestario que reconoce la existencia de tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiamiento. Y la contabilidad que plantea sus clásicas cuentas: cuentas de resultado, cuentas reales de los bienes de capital, de los bienes, activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice? Los gastos de la cuenta corriente, o sea, los gastos presupuestarios, los gastos corrientes son los gastos o cuentas de resultado negativo dentro de la contabilidad general. Los ingresos son los resultados positivos dentro de la contabilidad general. Por eso un ejemplo de gasto presupuestario es el pago o el gasto de personal, que representa un gasto dentro de la cuenta de resultados dentro de la contabilidad general. Y los ingresos representan, por ejemplo, que pueden ser los ingresos tributarios de la recaudación, son una cuenta de resultado positivo. La cuenta de capital me habla de gastos e ingresos también, porque hablamos de los gastos de capital y los ingresos de capital. Y los activos reales o activos de bienes de uso hablan de las incorporaciones y de las bajas o ventas. Por ejemplo, un gasto de capital representa una incorporación de activo, un aumento de activo que se debita. Un ingreso de capital representa una venta de bienes, por lo tanto, una baja. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un ingreso por venta de bienes representa una baja de capital y por lo tanto se acredita. Luego tenemos las cuentas de financiamiento. Las cuentas de financiamiento las tenemos. Los incrementos, es decir, los aumentos de fuente financiera, se van a debitar, se van a acreditar. Y las aplicaciones financieras se van a debitar. Así, por ejemplo, si yo compro títulos, ¿qué pasa?
tengo una aplicación financiera que dentro de un activo por corriente que me reconoce. ¿Ya lo pensaron? Aumento de un activo corriente porque aumenta mi inversión. ¿Está? Y cuando vendo los títulos, representa también una disminución de mis activos corrientes, pero al mismo tiempo representa una fuente financiera para mí. Lo mismo ocurre con la relación de la cuenta de financiamiento y el pasivo corriente. Si yo pago un préstamo, hago una aplicación financiera, disminuye mi pasivo corriente y lo tengo que debitar. ¿Está? Bien. El sistema de administración financiera, como ya lo hemos venido viendo, contiene ciertos sistemas que son desarrollados dentro de la ley 2456, que es el sistema de presupuesto, el de tesorería, el de crédito público y el sistema de contabilidad gubernamental. Ese sistema de contabilidad gubernamental que está desarrollado dentro de la ley 2456 representa para mí una definición. Entonces voy a la ley y busco el sistema de contabilidad gubernamental y lo identifico. Todo el mundo con la ley, busque el sistema de contabilidad gubernamental. Bien, ¿qué dice que es? El sistema de contabilidad gubernamental está integrado, lo describe por un conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, primero recopilo, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o que puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas. Si aprendemos esto, esta definición, lo entendemos al sistema de contabilidad gubernamental por lógica. Además, por todo el bagaje de conocimiento que traemos nosotros a esta altura. El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por un principio de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o que potencialmente puedan afectar el patrimonio de las entidades públicas. Es un sistema en el sentido estricto de la palabra, no como en el caso de Salta, pero tiene un órgano coordinador, que es la Secretaría de Hacienda, tiene un órgano rector, que es la Contaduría General de la Nación, y tiene un órgano ejecutor, que es el Servicio Administrativo Financiero, nuestro querido y conocido SAP. ¿Qué busca el sistema contable? Busquemos los objetivos en la ley. Busquen los objetivos en la ley. ¿Cuáles son los objetivos? Un registro sistemático. Completen ustedes la lectura. ¿De qué? Útil para la toma de decisiones. Completen la lectura ustedes. Quiere facilitar los controles y las auditorías. Y quiere producir información que sea insumo para las cuentas nacionales.
Lo que busca entonces es registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades. Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados. Por ejemplo, los organismos internacionales que nos tienen, que cuando necesitamos nos prestan fondos. Presentar la información contable y la respectiva documentación, no habíamos hablado de esto todavía, lo que en la ley de contabilidad era uno de los primeros artículos. Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de control y auditoría, sean estas internas o externas. Debe permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. Vuelvo al primer punto porque dice registrar sistemáticamente todas las transacciones que afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades. La contabilidad general de la Administración Nacional va a registrar todas las transacciones económicas y financieras mediante el uso de cuentas patrimoniales y de resultados. En el marco de la teoría contable, según los principios de contabilidad y normas generales y particulares de la contabilidad para el sector público nacional y el marco de referencia contable del sector público que ha sido emitido en diciembre de 2023. Y los planes de cuenta de uso obligatorio que para aquella establezcan la Contaduría General de la Nación. ¿Cómo se estructura el sistema de contabilidad gubernamental? Bueno, se estructura a partir de la Contaduría General de la Nación, que es el órgano rector del sistema, y las unidades de registro primario que corresponden a la Oficina Nacional de Presupuesto, a la Tesorería, a la Oficina Nacional de Crédito Público y a las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. Esta pregunta de examen. ¿Cuáles son las unidades de registro primario? Registro primario, Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina Nacional de Crédito Público, Tesorería General de la Nación, organismos recaudadores, AFIP, DGI, Administración Nacional de Aduana, los SAF de todas las jurisdicciones y los centros de contabilidad de los organismos descentralizados. Tan cristal, tan importante la información que están produciendo en la contabilidad, en el área de contabilidad, este sistema de contabilidad, que no se olviden que es la que va a preparar toda la información que va a constituir la rendición de cuentas que haga el Ejecutivo ante el Legislativo. Por lo tanto, van a ser responsables, dice la ley, de la veracidad, esto lo dice la ley 24.156, objetividad, verificabilidad, integridad, razonabilidad y confiabilidad de la información, serán responsables los secretarios y subsecretarios de quienes dependan los servicios administrativos de la Administración Central y sus titulares, los del resto de las unidades de registro primario no incluidas en estos. Las máximas autoridades de los entes citados en el inciso B, C y D del artículo 8. Me acuerdo haberles dicho
que este artículo 8 nos va a acompañar en todo el viaje. Así que ahora vamos al artículo 8 a leer qué dicen los incisos B, C y D para que nos acordemos. Bien. También van a ser responsables los responsables de las unidades ejecutoras de los proyectos con préstamos externos. ¿Te acuerdas cuando vimos el sistema de crédito público? El sistema de crédito público establecía que normalmente los préstamos que se obtienen del exterior tienen un fin específico, que no es para, recuérdense que no era para afrontar gastos corrientes, que era una ley, eso, digamos, un principio, y vamos a decir que estos préstamos suelen canalizarse a través de unidades ejecutoras, o sea, un equipo de trabajo que tiene un responsable que lleva a cabo el proyecto, además porque después hay que rendir cuenta a estos organismos para que vean que pedimos la plata para cumplir con organismos que generalmente tienen que ver, mucho tienen que ver con los ODS actualmente, no nos olvidemos que esto es la agenda global, y que es parte de esto que tenemos que hablar de los ODS, de tal manera que incluso los órganos de control también seguían al planificar los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿sí? No nos olvidemos que esto tiene que ver todo con un orden mundial. Los aspectos legales del soporte documental de los actos administrativos financieros de la Administración Nacional estarán a cargo del órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y de acuerdo con las normas y procedimientos que el mismo establezca. O sea, que las cuestiones legales, el soporte documental de estos actos, van a tener que estar, si bien los van a ejecutar las distintas dependencias, van a tener que estar bajo el control o van a estar a cargo del órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, que ya se los voy presentando, como ya así se los presenté a nivel provincial, es la Sindicatura General de la Nación. Muy importante esto. Las características dice que tiene que ser común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional. El sistema de contabilidad gubernamental debe ser común, debe generarse registros y debe permitir integrar la información presupuestaria del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y a su vez con las cuentas nacionales. Tiene que exponer la ejecución presupuestaria, los movimientos y la situación del Tesoro y las variaciones, la composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas y estar basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general aplicables al sector público. Van a ver ustedes que prácticamente encorseta el sistema de contabilidad para no dejar ninguna valla sujeta a la discrecionalidad de quien está o al criterio de quien está efectuando la registración, sino que lo encorseta y dice va a ser único, va a ser uniforme para todos los organismos del sector público nacional, va a permitir integrar la información presupuestaria del Tesoro y del patrimonio, va a exponer la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro, la composición y la situación del patrimonio, va a estar orientado a los costos. ¿Por qué? Porque quiere mostrar gestión y siempre dijimos que la gestión se iba a atar a los principios de economía, eficiencia y eficacia.
y va a estar basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general. Es decir, va a estar normalizado. Y esto era una responsabilidad, como ya lo hemos visto, como órgano rector de la Contaduría General. El órgano rector, entonces, ¿cómo funciona el sistema de contabilidad gubernamental en Nación? La Contaduría General es el órgano rector, las unidades de registro primario, ya las ubicamos. ¿Cuáles eran? Repasemos. ¿Cuáles eran las unidades de registro primario? La Oficina Nacional de Presupuesto, Tesorería General de la Nación. ¿Qué más? ¿Qué más? Repasen si lo acabamos de ver. AFIP, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué nos está faltando? Crédito público a través del SIGADE. Bien. Y todos los AF de los organismos descentralizados. Los organismos dicen que entonces las unidades de registro primario tienen que mostrar la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, el inventario valorado de bienes físicos, el movimiento de fondos, valores y demás activos y pasivos y un detalle de las contingencias. Y los organismos descentralizados tienen que operar sus sistemas contables, sus propios sistemas contables, y van a producir los estados que determine la Contaduría General de la Nación, remitiéndole a la misma en el tiempo, en el plazo que la Contaduría establece. Dice que los entes comprendidos en el inciso que acabamos de leer, que se los mandé a leer, el B, el C y el D del artículo 8 de la ley 24.156, tienen que desarrollar sus propios sistemas de contabilidad, pero de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y remitir sus estados financieros a la Contaduría de la Nación en la oportunidad y la forma que ésta establezca. La Contaduría General de la Nación va a producir mucha información, pero como mínimo debe presentar la información contable, información presupuestaria y otros que hagan y muestren el movimiento patrimonial, económico, financiero del Estado. ¿Cuáles son los contables? La situación patrimonial de la Administración Central que consolide las cuentas e integre los patrimonios netos de los organismos descentralizados y de las entidades comprendidas en el inciso B, C y D. O sea que volvemos a leerlo para no olvidarnos del artículo 8. También tiene que presentar el de recursos y gastos corrientes de la Administración Central, de origen y aplicación de fondos de la Administración Central, que podría hoy, no lo ha hecho expresamente la Constitución, la ley 24.156, pero podría reemplazarse por el estado de flujo de efectivo. Y la evolución del patrimonio neto de la Administración Central. ¿Qué estados presupuestarios tiene que presentar? El de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Administración Nacional. De la cuenta ahorro, inversión, financiamiento de la Administración Nacional. De la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento del Estado Nacional no financiero. Porque todo esto es el sistema de administración financiera. Pero el no financiero, ¿qué eran? Los bancos que forman parte del sector no financiero. ¿Y qué otra cosa hay que presentar? Hay que presentar el estado de situación del Tesoro. Ya les conté yo, ya leímos que era la situación del Tesoro. Era una relación entre el total de activos, incluidas disponibilidades, y el total de pasivos. Y el estado de situación de deuda, que ustedes ya han visto cuando vimos crédito público, cómo era la información que había que presentar. La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para dictar las normas de contabilidad gubernamental
Cuidar de los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por las entidades conforme su naturaleza jurídica. ¿Se acuerdan que dijimos que los descentralizados del B, C y D del artículo 8 pueden desarrollar sus propios sistemas contables, pero sujetos a los principios de contabilidad generalmente aceptados? Y esto tiene la contaduría supervisar y cuidar, asesorar y asistir técnicamente a todas las entidades del sector público nacional y coordinar el funcionamiento que corresponde instituir para que se proceda al registro contable primario. Tiene que asegurarse el registro contable primario, que acuérdense que era único, una sola vez, y lo más cerca del comprobante y del lugar donde se haya ejecutado el hecho. Llevar una contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias, produciendo anualmente los estados contables financieros para remitirlos a la Auditoría General de la Nación y administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión presupuestaria de caja patrimonial, así como los resultados operativos, económicos, financieros de la administración central de cada entidad descentralizada y del sector público nacional en su conjunto. La contaduría también tiene competencia para elaborar las cuentas económicas del sector público nacional, de acuerdo al sistema de cuentas nacionales, y también preparar anualmente la cuenta de inversión contemplada en el artículo 67, inciso 7 de la Constitución Nacional y presentarla al Congreso Nacional. Otra vez aparece la presentación de la cuenta de inversión, que habíamos dicho que a nivel provincial se llama cuenta general del ejercicio, la rendición de cuenta, a nivel nacional se llama cuenta de inversión. Y es una herramienta institucional, porque la nombra la propia Constitución Nacional, y es lo que hay que presentar como rendición de cuentas al Congreso Nacional. Bueno, la normativa contable en el sector público estuvo siempre presente en la resolución de la Secretaría de Hacienda 25/95, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas generales de contabilidad para el sector público nacional, que además tiene un postulado básico, tiene principios, tiene cualidades de la información contable, tiene normas generales de evaluación y exposición y tiene normas particulares. Y además tiene un manual de cuentas con un catálogo de cuentas, un conjunto de decisiones administrativas que ya hemos contado cuando hemos visto, por ejemplo, la evaluación y exposición de los bienes del Estado, las resoluciones para el cierre y todo el conjunto de resoluciones y circulares de la Contaduría General de la Nación que completan esta normativa. El 23 de diciembre de 2003 se dictó, se aprobó dentro del área técnica de la Contaduría General de la Nación, con la firma del contador general César Duro, el marco conceptual contable para el sector público nacional. Esto es nuevo, que contiene un conjunto de conceptos básicos cuyo objetivo es ser considerado como referencial de estándares de contabilidad que le permitan a las entidades públicas establecer, analizar y explicitar en forma clara y precisa los conceptos que han de ser aplicados en forma uniforme. ¿Para qué? En la preparación y en la presentación de las cuentas contables que forman parte de la cuenta de inversión. El marco conceptual integra distintos apartados. Por ejemplo, cuáles son los objetivos de los estados contables, identifica cuáles son los usuarios de la información financiera, identifica los principios de contabilidad gubernamental y conceptos contables aplicables, las características cualitativas de la información a producir, el modelo contable, los elementos de los estados contables y notas anexas e información complementaria,
y el reconocimiento de los elementos de los estados contables, medición de activos y pasivos en los estados contables. La resolución, la resolución 25/95 de la Secretaría de Hacienda no ha sido derogada expresamente, ¿sí? Y esto es una circular de contaduría que depende de la Secretaría de Hacienda y que también ha establecido los principios de contabilidad y conceptos contables aplicables. También reconoce definiciones y conceptos desarrollados en el Manual de las Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional a fin de cumplir el artículo 86, inciso D, que determina que el sistema de contabilidad debe permitir que la información que procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. Bien. La cuenta de inversión. La cuenta de inversión debe presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda, y tal documento va a contener como mínimo. Van a buscar ustedes, lo que debe contener la cuenta general del ejercicio. Para esto, van a ir al artículo 95 y lo van a completar con lo que dice, con los productos que tiene que alcanzar la contaduría. ¿Ya han leído? Bueno. Este es el contenido entonces de la cuenta de inversión. Los estados de ejecución presupuestaria de la Administración Nacional a la fecha del cierre del ejercicio. Los estados que muestran la situación del Tesoro de la Administración Central. Un estado actualizado de la deuda directa e indirecta. ¿Qué más? Los estados contables. Un informe de la ejecución del presupuesto consolidada del sector público. Y además, información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el presupuesto. El comportamiento de los costos. Acuérdense en que la contaduría tenía que trabajar en contabilidad de costos. Y los indicadores de eficiencia de la producción pública. La gestión financiera. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá? Lo que estamos mostrando realmente es que es también un compendio de información. Es un compendio de información tal como el artículo 50 de la Ley de Contabilidad. Es decir, que el principal producto, uno dice, ¿no es el más importante? No. Todo lo que hace la Contaduría General de la Nación es importante. Pero lo más importante, ¿sí?, es lo principal. Y lo principal, el principal producto de la Contaduría General es la cuenta de inversión. Hasta acá llegamos con el sistema de contabilidad nacional. Y ahora nos toca analizar el sistema de contabilidad municipal. Para eso tenemos que ir a la ley 8126 del régimen
de municipalidades y tenemos que ir también al artículo 171 de la Constitución Nacional. El artículo 171 de la Constitución Nacional dice que cada municipio debe darse su organización financiera, económica, administrativa, por lo cual entendemos que es responsabilidad del titular del municipio, que es del Poder Ejecutivo. Vamos a ver que es la de organizar su sistema contable. Como respuesta a esta obligación, la Ley de Municipalidad de 81-26, en el artículo 39, dice que la contabilidad municipal debe reflejar claramente el movimiento económico, financiero y patrimonial del municipio. Este debe garantizar la adecuación permanente del sistema de información contable que permite elaborar informes de carácter financiero, presupuestario, patrimonial y de gestión. Es ambicioso el artículo 39. Dice que la contabilidad del municipio debe reflejar claramente el movimiento económico, financiero y patrimonial del municipio. Este debe garantizar la adecuación permanente del sistema de información contable que permita elaborar informes de carácter financiero, presupuestario, patrimonial y de gestión. O sea, que en el sistema contable municipal, el sistema de información contable va a preparar informes de carácter financiero, presupuestario, patrimonial y de gestión. El artículo 40 a continuación dice que el sistema de contabilidad debe prever la emisión de lo siguiente: ejecución del presupuesto y sus etapas, se entenderá de la ejecución del presupuesto en relación con el cálculo de recursos, indicando para cada rubro original modificaciones presupuestarias, crédito vigente, monto ejecutado y diferencia entre crédito vigente y monto ejecutado. Movimiento de fondos, títulos y valores, registro de las operaciones financieras del municipio, entiéndase, movimiento de fondos, ¿no? Lo que quisieron decir ahí financiera, una cuestión más acotada. Inventario patrimonial valorizado de los bienes del municipio. El sistema de contabilidad me va a indicar, insisto, recursos y gastos y sus etapas. Todo esto va a formar parte de la cuenta general del ejercicio para la rendición de cuentas del Ejecutivo Municipal. Básicamente es esto. Ya vamos a volver al tema de cuenta general del ejercicio cuando veamos estrictamente municipios. Cuando veamos cuenta general, que también tenemos que ver cuenta general provincial, municipal y de nación. Bien. La profesión, a través de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ha ido avanzando a través de la doctrina propuestas que son recomendaciones, porque la Federación no puede disponer resoluciones obligatorias a los profesionales que trabajen en el sector público. Para eso está el órgano de control, el órgano rector del sistema de contabilidad, que es la Contaduría General, para dictar las normas, pero sin embargo la doctrina ha querido emanciparse frente a una demora temporal que ha tenido la contaduría en actualizar su normativa. No se olviden que la última que les marqué, el marco conceptual contable para el sector público, data de diciembre del año pasado, cuando se dicta este marco conceptual en la contaduría.
Pero mientras tanto, la federación y los profesionales y la doctrina han ido trabajando y en lo que se refiere al sector público, a la administración pública, han dictado la recomendación técnica número 1, que establece el marco conceptual contable para la administración pública, la recomendación técnica número 2, que es la presentación del estado contable de la ejecución presupuestaria, la recomendación técnica número 3, que habla de la presentación de los estados contables para la administración pública, la recomendación técnica número 4, que habla del reconocimiento y la medición de activos en los estados contables de la administración pública, y la resolución técnica número 5, que habla del reconocimiento y medición de pasivos. Bueno, a modo de cierre y también a modo de ver recalculando, vamos a ver una serie de preguntas para tratar de que ustedes puedan repasar o fijar los conocimientos de esta parte. La primera pregunta es, ¿cuáles son las características de una contabilidad integral? ¿Se cumplen en el sistema de contabilidad gubernamental los principios de centralización normativa y descentralización operativa? Y ahí me van a tener que, estoy hablando del sistema de contabilidad gubernamental, o sea que estoy hablando de nación. Si su respuesta es positiva, indique el órgano rector, el coordinador y los ejecutores. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental? ¿Cuáles son las características del sistema de contabilidad gubernamental? ¿Cuáles son las competencias del órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental? ¿Qué es el CIDIF? ¿Qué requisitos necesita el funcionamiento del CIDIF? ¿Quiénes están a cargo de los registros primarios y qué responsabilidades les concierne? ¿Cuáles son los registros que deben ingresar al CIDIF? ¿Cuál es la información que provee el CIDIF? ¿Qué es el marco conceptual contable para el sector público nacional? ¿Qué cuestiones desarrolla? ¿Quién lo emitió? ¿Qué normativa existe además de este marco conceptual contable para el sector público y de qué trata? ¿Qué tipo de información debe producir la contaduría? ¿Cuál es el principal producto? Ahí tiene que leerse producto de la Contaduría General de la Nación. ¿Qué dice el artículo 95 de la Ley de Administración Financiera y Control? ¿Con qué otro artículo debo relacionar el artículo 95 para conocer el contenido del producto más importante de la Contaduría General de la Nación? ¿Qué ley menciona alguna cuestión vinculada a la contabilidad de los municipios? ¿Qué debería reflejar un sistema de contabilidad en un municipio? A partir de la contabilidad municipal, ¿qué información podría generarse? El sistema de contabilidad municipal, ¿qué debe reflejar y qué debe garantizar? ¿Qué tipo de informe debe producir la contabilidad municipal? ¿Y cuál es el principal producto de la contabilidad municipal y para qué sirve ese producto? Muy bien, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, donde también tenemos que traer la Ley 2456, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Ley 7103 provincial y la Ley 8126 del régimen de municipalidades, porque vamos a abordar el tema del control público. Muchísimas gracias.